Bienvenidos a todos ustedes una vez más. Les saluda la doctora María Guzmán Coveñas, docente del curso de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a empezar conociendo en esta primera semana el concepto o los diferentes conceptos del derecho constitucional, así como el objeto de estudio. Bien, derecho constitucional. Para poder hablar del derecho constitucional, se tiene como rama del derecho, estudia ley, ¿no? Una ley. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas. Entonces, cuando hablamos del derecho constitucional, podemos decir que el derecho constitucional es una rama del derecho que va a regular a través de la Constitución. Entonces, la Constitución es sus normas, ¿bien? Que va a regular a una nación, no solamente a las personas, a los organismos públicos, inclusive el poder del presidente, de los ministros, que no sobrepasen los derechos o vulneren los derechos fundamentales de la persona humana. En esta primera unidad, vamos a ver hoy día el derecho constitucional, sus definiciones, las formas de las constituciones y las fuentes de la constitución. Pero profesora, ustedes preguntarán, ¿cómo la constitución puede tener fuente? No se confunda. La constitución es una fuente de derecho constitucional. También lo es la costumbre y también algunas leyes. Y también algunos decretos leyes que pueden haberse creado para regulado para respaldar a la Constitución. Por ejemplo, las garantías constitucionales están en una ley especial y en un código especial llamado el Código Procesal Constitucional, con el cual nosotros hacemos valer los derechos, porque este Código Procesal Constitucional va a servir como un para mecanismo para operativizar, poner en funcionamiento esa búsqueda de los derechos. Y dentro de ese Código Procesal Constitucional encontramos las garantías constitucionales. Bien, entonces, definición. Vamos a ver la definición, la importancia, ¿no? La relación de las fuerzas del Estado. ¿Qué cosa es el derecho constitucional? Qué mal pregunta, qué mal pregunta, qué mal pregunto. ¿Cómo decir qué cosa es? ¿Qué es el derecho constitucional? ¿No? Y doy este ejemplo porque la Constitución no es una cosa, es un cuerpo de leyes. La Constitución en estos momentos la quieren desaparecer para poner otra en su lugar, ¿no? Entonces ahí surge un debate, ¿será necesaria actualizar nuestra Constitución? ¿Será de suma urgencia? Vamos a ver en el transcurso de las clases cómo existen constituciones antiguas que todavía rigen en los países. Un ejemplo es Estados Unidos, basado en enmiendas, gobierna y lidera uno de los países más, una de las potencias, ¿no? Mundiales. Aunque ahora, por tiempo de crisis y pandemia, la mayoría de esos países han perdido fuerza. Pero ahí está. Entonces, el derecho constitucional, en primer lugar, es una rama del derecho. Es una disciplina cuyo objeto es analizar a estas leyes, fuentes, principios, es decir, sus fuentes. El derecho constitucional tiene fuentes, como cualquier rama del derecho. Y entre ellas está la Constitución como ley fundamental. Por eso dice conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que van a tener un nombre, Constitución.
Así como el derecho laboral tiene sus normas laborales y el derecho penal tiene su código penal, la Constitución va a tener sus normas constitucionales. Y estas van a regir el ordenamiento jurídico de un país. Entonces, vamos a encontrar una definición de Carlos Mouchet que dice: el derecho constitucional se ocupa de la estructura jurídica que en el derecho positivo tienen los estados y de la regulación de las relaciones que se produce entre el Estado y los ciudadanos o súbditos, ¿no? Entonces, ahí vemos que el derecho constitucional va a velar porque lo que se señala en la Constitución se respete. Además de los derechos contemplados en esta Constitución, también cómo se regulan los elementos del Estado, cómo se regula el pueblo, la nación y el territorio, y las instituciones que representan al Estado, cómo se organiza. Entonces, esta rama del derecho, que es el derecho constitucional, sirve para organizar al Estado y a la vez, esa es la parte orgánica de la Constitución. Las relaciones del Estado, los organismos del Estado y cómo se relaciona ese poder entre sí. ¿Con quiénes? Con los ciudadanos, que son los gobernados en un Estado. Pacheco Gómez también señala que como conjunto de normas jurídicas, el derecho constitucional regula la estructura fundamental del Estado, la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Los poderes que ya conocemos. ¿Cuáles son esos poderes que conocemos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué poderes? A ver, Jorge, poder. Sí, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y el poder constituyente? Ese es el cuarto poder, sí. ¿Seguro? ¿Y dónde está ese poder constituyente? Porque yo no lo encuentro en la Constitución. Claro. ¿Existe o no existe? Ahora lo vamos a ver, que se va a dar solamente cuando se requiera una nueva Constitución. Y es el último artículo de la Constitución que señala este poder constituyente que se puede instalar para el nacimiento de una nueva Constitución. Bien. Ahora, Escobar Fornos nos enseña que el derecho constitucional es un conjunto de normas, ¿no? Estamos viendo doctrina, principios, doctrinas que tratan sobre la organización del Estado, cómo funciona, las competencias y sobre los derechos y garantías que tienen estos sobre las personas. El derecho constitucional es una rama del derecho público. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante el derecho constitucional? Porque además de regular no solamente a los habitantes, también regula los recursos naturales, la tierra, los recursos renovables, también regula el aire, regula la tierra, regula el subsuelo, es decir, regula todo una nación. Además de regular, permite la limitación del poder excesivo que podría tener un magnatario o personas a su alrededor, evitando de esa forma que el gobierno abuse del poder, fijando límites entre los poderes y esa limitación del poder de manera equitativa. Ningún poder es superior a otro. Simplemente que cada poder tiene su propia naturaleza, está destinado para diferentes actos. Entonces, cuando un Estado tiene normas que se respetan, como por ejemplo el elegir y ser elegido, señalamos que es un Estado democrático y que, ¿no? Y ese Estado democrático no puede ser ilimitado.
tiene que haber límites, porque esos límites se llaman control interno, que la propia Constitución exige a los representantes de los poderes. Entonces, al establecer como una especie de manual de comportamiento, la Constitución separa entre el Estado y los individuos, establece reglas de conducta, como por ejemplo, el Estado jamás debe vulnerar el derecho económico, no puede quitarte tus propiedades, así tengas 5 casas, porque hay libertad de mercado, no te puede exigir que cierres un negocio, porque hay economía social de mercado, que está en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, 58 para adelante. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si sucede eso? Ahí surgen las garantías, estas garantías constitucionales que van a brindar protección a las personas. Las garantías son como la liga de los superhéroes, porque van a estar allí para ayudar al ciudadano a que se cumpla esta Constitución, que se reconozca sus derechos fundamentales como personas, que se garantice y se afiance inclusive su propio Estado. Entonces, surge lo que se conoce como la supremacía y permanencia del texto constitucional. Esta superioridad de la Constitución como sobre la ley ordinaria, porque existe un triángulo llamado la pirámide de Kelsen que ordena las normas de mayor a menor grado, encontrándose la Constitución en la cúspide. Hans Kelsen, jurista austríaco, que propuso en su tesis La teoría pura del derecho, buscar un espacio en que las normas se organicen entre sí para poder regir. Y al organizarse entre sí y al tener una jerarquía, ninguna norma va a ser superior a la Constitución. Ahora, dice acá, la superioridad de la Constitución sobre la ley ordinaria se establece, ¿por qué? Porque la Constitución no la hace el Congreso, la Constitución no la redacta un ministro, la Constitución no lo señala un legislador, ni el presidente, la Constitución la crea un órgano llamado el poder constituyente. Este órgano constituyente que es el poder de todos los poderes que nosotros conocemos y que está dormidito, pero en cualquier momento puede despertar y va a obligar a que surja una nueva constitución. Entonces, aquí vemos que la constitución que busca el orden de la sociedad, y si encuentra este orden social, la sociedad va a estar tan contenta que van a ser felices. Y ese es el objetivo del derecho, la paz. ¿Y cómo? A través de un ordenamiento jurídico. Y el derecho constitucional, ¿cómo ayuda en eso? Ayuda al ordenamiento jurídico, haciendo cumplir los principios constitucionales, haciendo cumplir las limitaciones del poder, creando garantías de los derechos y libertades fundamentales de la persona, es decir, colocando a la Constitución en la cúspide de todas las normas y reconociéndole el poder de regir sobre todo el territorio del Estado, tierra, suelo y cielo, hasta la estratosfera. Bien, entonces acá sí vemos que las constituciones tienen diferentes formas. Acabamos de ver el caso de la constitución de Pakistán. Entonces, el derecho constitucional, al ser una disciplina jurídica que va evolucionando constantemente a lo largo de sus más de 200 años de existencia, ha acumulado una gran cantidad de principios, conocimientos, dogmas
que han hecho que cada vez el estudio del derecho constitucional se vaya desarrollando, a pesar de ser una norma no tan antigua, 200 años de derechos humanos, sin embargo ha desarrollado diferentes disciplinas. Una de ellas es el derecho constitucional, otra el derecho constitucional particular, otra el derecho constitucional comparado, cuando se compara un país con otro. Entonces, sea como tenga que llamarse, parte de lo mismo, del derecho constitucional, que es el derecho que surge para, a través de la Constitución, que es la ley suprema de un Estado, organizar a su Estado, regularlo y protegerlo a través de estos mecanismos. Entonces, existe, dice acá, en Néstor Pedro Sagüez, que es uno de los, si ustedes van a hacer algún trabajo de constitucional, tienen que leer a Néstor Pedro Sagüez. Entonces, él dice, estas tres formas clásicas en las que se desarrollan los contenidos del derecho constitucional, el maestro argentino Néstor Pedro Sagüez ha agregado una cuarta denominada derecho constitucional internacional. ¿Cuál cuarta? Porque acá vimos un derecho constitucional general, cómo se expresa el derecho constitucional, un derecho constitucional particular y un derecho constitucional comparado. Pero Néstor Sagüez, Pedro Sagüez, ha incluido una cuarta, denominada Derecho Constitucional Internacional del Derecho. Bien, ahora vamos a otro tema, ¿ya? Vamos a mencionar a lo largo de la historia cómo surge las constituciones en los diferentes países. Bien, algunas constituciones son antiguas, otras son modernas, pero antes del siglo XIX, las constituciones eran internamente diferentes. Colocaban los derechos humanos en la parte última, algunas veces no las colocaba, algunas veces las vulneraba, y es así como en la Segunda Guerra Mundial, los abusos de los nazis, el nazismo y los campos de concentración de los judíos demostraron que se vulneró el derecho a la vida, el derecho a la persona, a un trato digno, a un proceso justo, trayendo para ello el horror, la desaprobación de muchos países. Pero esto tiene un antecedente un poco más antiguo, más o menos en 1789 se da dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Mexicana de 1779 y también existe otra, la Revolución de Bolchevique, que también tiene cierto rasgo constitucional, pero es de Europa, ¿no? Por eso, más que todo de los países socialistas, por eso nosotros no lo tomamos como fuente directa, porque sí, nuestra constitución es democrática, ¿bien? Ahora, entonces, en la constitución, la constitucionalidad general, ¿qué significa? Estudiar todas las instituciones jurídicas del Estado, todos los poderes, ministerios, ordenarlos, respetarlos, darle la importancia que cada uno tiene, que cada uno de los poderes o ordenamientos tienen. Así también, cada día, al existir la globalización, los países tienen normas similares y es así que llegan a ponerse de acuerdo para que el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución
mencione los derechos fundamentales de la persona humana como fin supremo de la sociedad y los demás derechos de la persona. Ahora, ¿qué es el derecho constitucional particular? Es una rama del derecho constitucional, pero que va más al tema de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque va a haber solamente el derecho de las personas, nada más. Es como si se hubiera el derecho constitucional dividido, ¿no? Es como una especialidad. Los derechos de esta disciplina, ¿no? Se conocen, solo podrán lograrse si previamente se conocen las instituciones políticas que se estudia en el derecho constitucional, ¿no? Entonces, este derecho constitucional particular se va a ver mucho en las jurisprudencias. Las jurisprudencias del Tribunal Constitucional van a permitir que se emita una sentencia y que esta sentencia tenga la calidad de ser aplicada como una jurisprudencia vinculante. ¿Y cómo es el derecho constitucional comparado? Es simplemente comparar los diferentes sistemas jurídicos, algo así como hemos hecho al inicio en este trabajo de las constituciones. Nuestra familia jurídica es del civil law, porque nuestro derecho nace en Roma, se desarrolla con Justiniano, se desarrolla con las 12 tablas, con los glosadores. Nosotros adquirimos el derecho penal de Alemania. Y Estados Unidos se basa no en la aplicación de leyes, sino en la aplicación de las jurisprudencias. Las sentencias tienen valor, más valor que la propia ley. Entonces, por eso se dice que la ley común es la que se aplica en Estados Unidos, por ejemplo, porque su sistema jurídico es diferente al nuestro. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, que estamos realizando derecho comparado. Entonces, al compararse, vemos que hay diferentes sistemas constitucionales y esto nos permite ampliar el conocimiento y entender los orígenes de los sistemas constitucionales, mejorar la labor legislativa y también ver que nuestras normas se apliquen de igual forma que el resto del mundo. Ahora, hay una rama que tiene que ver con el derecho constitucional, que es el derecho procesal constitucional, que es esa rama del derecho que estudia el procedimiento por el cual vas a hacer valer el reconocimiento de un derecho. Así como hiciste derecho procesal civil ante jueces civiles o derecho procesal constitucional, perdón, penal ante penalistas o derecho comercial ante jueces del poder comercial, de los juzgados comerciales, también existe un poder de los procesalistas, constitucionalistas. Entonces, se divide. Y bueno, un proceso constitucional, ¿cómo se inicia? Se inicia aplicando, interponiendo una demanda de las garantías que han sido vulneradas. Utilizando estos mecanismos de garantía constitucional como son la acción de amparo, la acción de cumplimiento, el habeas data, el habeas corpus, el proceso de acción popular y el proceso de inconstitucionalidad, que ya vamos a ver con detalle en otras clases. Entonces, el derecho procesal constitucional busca distribuir cómo debería darse un proceso constitucional, reconociendo los derechos, que jamás se abuse de estos derechos, que una norma no pueda atentar, ni una norma penal, ni una norma civil, ni administrativa, no puede vulnerar el carácter constitucional que reclama la propia Constitución al proteger los derechos de las personas y organismos, ¿no? Entonces dice acá, entonces, para aplicar tu Constitución y velar por los derechos que están en la Constitución, se tiene que aplicar un procedimiento constitucional.
¿Y qué es el derecho constitucional internacional? Bueno, es el derecho de otros países, pero de instituciones, organismos, convenciones, han declarado derechos, como por ejemplo las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, el propio CEDAW, por ejemplo, ¿no? CEDAW que ve el derecho y está en inglés, ¿no? Centro de Difusión de Derechos, y DAO es Woman, ¿no? De mujeres, ¿no? Por eso tiene las siglas. Entonces, esas instituciones, la OEA, el OMPI, las Naciones Unidas y todos los demás suscritos a ella son parte del estudio del derecho constitucional, ¿no? Y bueno, hay tantos tratados constitucionales entre países que hoy en día se ha hecho una necesidad que existan tratados para proteger sus relaciones entre los países. Y por último, encontramos a Álvarez Vita. ¿Qué hace Álvarez Vita? Álvarez Vita nos dice lo siguiente. Álvarez Vita nos dice que el porvenir de una humanidad, ¿no? Una humanidad va a lograr sus derechos, ¿no? Va a instaurar un nuevo orden siempre y cuando cumpla con el derecho a la paz y el derecho al desarrollo que toda nación tiene. Álvarez Vita, diplomático, nos dice que para que el ser humano pueda lograr ese fin supremo y no solamente decirlo en un papel, debe adaptarse a la globalización, pues, porque ahora todo es internacional, ¿no? Entonces, si vamos a ser internacionales, se va a permitir la migración, porque eso nace también del tratado del migrante, del convenio que firman los países, ¿no? Sobre todo el convenio de Uruguay, que permite el poder desplazarse de manera libre en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica. Entonces, este derecho internacional tiene que reposar en bases de valores. No puede haber un derecho constitucional que vulnere un derecho fundamental. ¿Y qué es lo que busca este derecho constitucional? El respeto al hombre y a su dignidad como persona humana. Hemos llegado al final de la lección del día de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo la próxima clase.